ahora sí. Y pues trabaja mucho en el tema de tostado o torrefacción, como más, digamos, se le conoce más en detalle. Como les estaba comentando, no quiero, digamos, adelantar mucha cosa porque es lo que nos va a exponer Guillermo, pero es un tema que hay que prestar mucha atención en ese proceso por las implicaciones económicas que pueden traer, ¿verdad? Entonces, a nivel de investigación se profundiza mucho en cómo hacer mejor el proceso para pues tener lotes más de mejor calidad, ¿verdad? Eh, no sé, Guillermo, cómo quiere manejar la dinámica, ¿verdad? Como te comenté ahí en el mensaje, pues tenemos buen tiempo, pero vos te acomodás si querés preguntas en el medio o al final, no sé, ahí no te oigo. Tenemos tiempo suficiente. Está Ok, bien. Yo perfecto, creo entonces que ya te dejo alguien me puede compartir. escribir a qué horas quieren un recreo. Ahí a la hora, escríbame ahí la hora del que quieren recreo. Vamos a hacer votaciones. Sí, el que me póngame la hora ahí, a ver. Y el que lo pegue, creo que se gana como medio kilo de café para mañana. Vamos a ver, a las 6, dice, 6. Híjole, qué montón. Yo creo que voy a tener que dividir a 6. Parece que le... Ah, muy bien, jóvenes, excelente. Y un cafecito, porfa. Sí, ¿verdad? Bueno, en algún momento esto va a ser presencial y entonces ahí sí me comprometo con un cafecito y un buen café. Bien, entonces vamos a ver si les puedo compartir esta pantalla. Aquí tenemos, ya el profesor me dejó, me dio permiso y ahora en teoría ustedes deberían estar viendo, vamos a ver, ya están viendo la pantalla ustedes, ¿verdad? Sí, Gracias, muy amables. sí, se Entonces, puede ver. muy bien. Bien, bueno, entonces voy a comenzar a partir de este momento que me tocó y bueno, hablaré sobre ese tema. Este tema me encanta mucho, entonces yo acepté muy feliz, muy amable en recibir esta invitación. Les hablo no solamente como profesor de la universidad, sino también como representante del colegio. Soy de la Comisión de Ingeniería Agrícola del Colegio Federado y nosotros ingresamos al CIEMI, Colegio de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos, Industriales y Afines. Ahí entramos los agrícolas y biosistemas. Entonces, probablemente por ahí van a entrar algunos colegas, ¿verdad? Que estuvieron interesados en esta temática. Entonces, vamos a avanzar. Como les decía, trabajo también en un centro de investigaciones en granos y semillas y estamos muy orientados a lo que es la parte de secado, almacenamiento, torrefacción, que es ya un valor agregado un poco más a los productos. Bien, entonces aquí vamos. Bien, vamos a hablar primero que todo en esta parte de introducción. Yo hoy les traía un tema así que a mí me encanta. Vamos a hablar sobre los avances que hemos tenido en el tueste del café. Bueno, seguramente ustedes llegan y toman café, ¿verdad? Y se preguntan cuál es el proceso, pero aquí estoy yo para responderles hoy, así que pueden ir guardando sus preguntas, pueden irlas escribiendo también. Y entonces, conforme van apareciendo, yo prefiero que en ese momento sea solamente a través del chat. Entonces, y luego vamos a hacer un recreo y luego vamos a hacer una sesión de preguntas para que queden grabados esta parte y me interesa que ustedes reciban una información. Bien, entonces vamos a pensar primero en lo que es el proceso y el proceso ocurre dentro de una cámara térmica, dentro de un cilindro, dentro de un depósito que le llamamos tostador, ¿verdad? El que hoy les voy a comentar es un tostador de cilindro giratorio y aquí vamos a observar que también tenemos desde eléctricos hasta gas. Eléctrico lo tenemos en la Escuela de Ingeniería Agrícola y Sistemas, en el segundo piso y se llama Laboratorio de, ¿cómo era, Juan Roberto? Laboratorio de investigaciones varias. Muy bien, ahí tenemos. Y hoy casualmente tuvimos, no, ayer, perdón, tuvimos a nuestra tesiaria que estaba ahí haciendo tueste de granos de cacao, que es un tema que vamos a dejar ya para el final. Entonces, vamos a ver también que este proceso hace un efecto en los granos.
Entonces, este efecto en los granos, vamos a ver lo que ocurren desde dos formas. Primero, secado, que es básicamente transformación física. No, es solamente físico. Nosotros decimos que toda la cantidad de agua evaporada es agua, ¿verdad? Pero cuando ya estamos haciendo, les hablé de secado, pero cuando estamos hablando un poco sobre tueste, ya nosotros tenemos reacciones químicas y hay transformación de la materia. Entonces, después de hablar que transformamos la materia, o sea, ya que el café que era crudo, ahora vamos a transformarlo y darle algunos puntos de tueste, nosotros vamos a llamar a eso como niveles de tueste. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos para hablarles hoy. Y un poco sobre los avances. ¿Qué son los avances que hemos tenido? Bueno, yo inicié este trabajo allá en Brasil, por ahí del año 2013 y 2014. Entonces comencé por lo que era el efecto de la temperatura. Entonces el efecto de la temperatura ya es algo que estudié. Entonces es muy simple. Entre más caliente, más rápido. Y entre más frío, más lento. Es así, ¿verdad? Pero ya ponerle número a eso, ya eso es es la labor y el deber de cada uno. Bien, entonces vamos a comenzar con lo que es el efecto de la masa y el efecto del tamaño. Bien, entonces, bueno, aquí tengo un asunto técnico. Voy a disculpar como por 30 segundos. Ya vengo. Voy a hacer aquí una pequeña pausa. Pueden ir escribiendo sus primeras preguntas y ahí vamos haciendo una lista. Gracias. Café, en mi caso, ¿verdad? Yo sé que ustedes están ahí pidiendo taza de café, pero bueno, en su momento. También les estoy haciendo una invitación. eh, Tal vez ahora un poco prematuro, pero espero en algún momento recibirlos por allá y que ustedes puedan de manera física poder ver lo que es el tostador y ver cómo nosotros trabajamos. Y también ahí con Juan Roberto pueden coordinar para que pueden también visitarla ahí en la escuela en el segundo piso, en el laboratorio de investigaciones varias. Continuando con esto, vamos a ver vamos a ver, el balance de masa. Eso es algo muy importante desde el punto de vista ingenieril. Nosotros estamos siempre buscando la manera de cómo medir las cosas, de cómo analizarlo, ¿verdad? Entonces, esto es algo que hemos venido trabajando y hemos visto que en algunas veces es necesario saber cómo es que se va transformando la materia. O sea, nosotros vamos a saber cuando aquí tenemos lo que es el café en cáscara, en fruto, ¿verdad? Aquí tenemos el café con mucílago y pergamino, que es una parte gelatinosa, una parte dulce, y podemos ir pensando qué utilidades tiene esto. Entonces, esto es algo que nosotros vamos a ir analizando y viendo. Pero lo que nos interesa al final de cuentas es que nos quede este café. Este café es un café beneficiado. Le llamamos en Costa Rica café grano oro. Cuando hablamos café grano oro, significa que él ya está listo para llevarlo a un proceso de tueste. Ya está seco, lo tenemos almacenado, lo tenemos clasificado por un tipo de lote y entonces lo tenemos listo. Aquí tenemos un café ya despergaminado, pero está un poco húmedo y aquí está un poco ya seco. Entonces, ya este es como la manera en que nosotros lo tenemos y lo presentamos. Entonces, veamos, ¿qué significa? Que nosotros tenemos primeramente del fruto, considerando el fruto como un total del 100%, vamos a considerar que la cáscara representa el 40%, que significa que nos queda todavía el 60% del fruto. Después, sobre ese 100% de la masa, vamos a ver que el mucílago, la parte gelatinosa, la parte dulce, esto que a nosotros nos gusta, ahí, ¿quién ha probado mucílago? Ahí, escríbame nada más, diga yo, ¿no? Nada más levante la mano y diga para saber cuántos de ustedes se han metido un fruto un fruto de café a la boca, ¿verdad? Entonces quiero saber cuántos de ustedes lo han probado y me van indicando de que si no lo tienen, si no, bueno, la primera prueba que van a hacer allá es llegar y comer eso. Ahora, eso es importante porque si nos damos cuenta, esta parte gelatinosa es dulce, es azucarada y podríamos ir pensando como algunas utilidades.
pero por eso es necesario saber que el 25% de la masa del fruto es mucílago. Luego viene una parte que es 5%, que es como una cobertura. La cobertura que tiene es la semilla, es este pergamino. Entonces, este pergamino es que nosotros lo secamos, ¿verdad? Y lo almacenamos y luego lo eliminamos. Este pergamino tiene un peso total sobre el fruto de un 5%. Bueno, aquí tenemos una muestra, lo que es, eliminamos la cáscara, esto es cáscara seca, y aquí tenemos lo que es el café como con mucílago. Imagínense aquí, este café con esta parte gelatinosa, esta parte jugosa, que no solamente los humanos lo consumimos, sino también algunos animalitos, como ustedes habrán escuchado. Vamos a ver, entonces, ¿qué nos queda? Si nosotros tenemos que el 40 más 25 más 5 aquí serían 30, más 40 serían 70%, son residuos. Entonces, estos residuos es importante porque, aunque nosotros ahora solamente es un cálculo, eso significa en un beneficio, un transporte de 10 vagonetas por día. Y eso en la cuota, en la parte económica, es algo, es una cuota significativa. Primero, porque tengo que tener un cargador que toma la cáscara y luego la deposita en el transporte, ¿verdad? Que normalmente son camiones gigantes. Entonces, cualquier cosa que yo vaya a pensar para hacer, imagínense ese 70%, ¿verdad? Es lo que yo voy a ir utilizando. Entonces, es lo que, desde el punto de vista ingenieril, y la parte económica es lo que necesito ir viendo, buscándole aplicaciones y utilidades. Entonces, ¿qué nos queda? Si el 70% son residuos, nos queda que un 30% vamos a ver café seco y vemos que la mitad, o sea, durante el secado, evaporamos el 15% y nos queda el 15% de café seco. Eso significa mitad se evapora y la otra mitad nos queda. Esta cuota en la parte de secado es lo que a nosotros nos permite, digamos, darnos cuenta de que el secado es la parte que más estrangula el beneficiamiento. Entonces, es la parte que yo puedo procesar, descascarar muy rápido. Eso lo que hago es coloco máquinas, descascaro. En la parte del mucílago, lo que hago es fermentar o tengo ya máquinas también que quitan el mucílago. Y el pergamino también son máquinas que cuando ya están secas despergaminan. Entonces es cuestión de poner números. Pero cuando es en la parte de evaporar esa agua, significa que yo pienso en secadoras. Y es aquí donde está el cuello de botella de la industria del café, las secadoras. Entonces, todo aquellos estudios, aquellas investigaciones orientadas a mejorar el sistema de secado serán siempre bien vistos desde el punto de vista técnico, económico y operacional en la industria. Luego seguimos con el café seco. ¿Qué hago una vez con el café seco? O sea, el grano oro ya es pergaminado y listo para tostar. Entonces yo lo tuesto y pierdo aproximadamente, aquí hice un cálculo así muy grosero, ¿verdad? Entonces puse que iba a perder el 20%. Vamos a ver, en este no, en este es un 17%. Entonces, un 17% que al final el rendimiento del fruto, o sea, del 100, ya me quedó solamente un 13% de café tostado. Esto es el balance de todo el proceso, de muchos procesos, de varios días de trabajo, ¿verdad? Desde cosecha, despulpado, descascarado, secado, almacenado y luego tueste, me doy cuenta de que queda un rendimiento del 13%. O sea, ya tengo el grano tostado. Entonces, aquí vamos a pasar ya directamente. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para tostar este café? Entonces aquí ya nosotros vemos que el proceso ocurre en un tostador y veamos qué dicen las normas internacionales. La Organización Internacional del Café nos dice lo siguiente, dice que los granos beneficiados en Costa Rica, como ya conocidos como café oro, son calentados y dependen también del nivel de tueste del café. Ok, entonces, dependiendo del nivel de tueste, ¿qué significa eso? Bueno, para un italiano, el nivel de tueste debe ser oscuro. Para un francés, también muy oscuro. Y por ahí dicen que el tueste español es todavía más oscuro, pero significa eso que es muy oscuro, ¿verdad? Y en Costa Rica nosotros no necesitamos tostar tan oscuro ese café. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tomamos son cafés de alta calidad, cafés de buena calidad en el cual nosotros tenemos sabores,
tenemos variedades que si los tostamos oscuros pierden esas cualidades. Entonces nosotros en Costa Rica lo que hacemos es tostar el nivel de tueste, en realidad depende del gusto. Probablemente todos hemos sido acostumbrados inicialmente a tomar café con tueste oscuro. Entonces, eso es algo que es a nivel nacional, pero existen muchas ideas ahora orientadas a tomar cafés con niveles de tueste más claros. Muy bien, entonces, si tuviéramos que, bueno, ahorita no, les hago la pregunta sobre el nivel de tueste, ustedes pueden ir pensando, ¿yo qué es lo que tomo? Ok, ahí van a pensarlo. Vamos a mencionar que de acuerdo a esto, la Organización Internacional del Café nos presenta un binomio que tiene que ver con temperatura y tiene que ver con tiempo. Esta manera de tostar, ellos indican lo siguiente, solamente vean esto, temperatura. Dice que los granos deben someterse a un proceso entre 180 y 240 grados. Tiempo, ¿cuánto debe durar el proceso? De 8 a 15 minutos. Ahora sí, ¿cómo yo tuesto? ¿Cómo lo hago? Esto va a depender mucho del equipo que yo tenga. Entonces, para comenzar a ver equipos, entonces aquí es donde nosotros hemos encontrado la manera de que como es independiente del equipo, entonces pues, los equipos tienen que ajustarse a esas condiciones. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque estos son consejos que se han dado a nivel, vamos a ver, ¿cómo decir? A nivel sensorial, lo que nosotros bebemos, eso es lo que pagamos. Entonces, para cuando estamos trabajando cafés de alta calidad, lo que hacemos es cumplir esta norma. Entonces, nuestros trabajos han sido orientados a trabajar cafés de alta calidad y ver cómo llegamos a estas condiciones. Este es un tostador de muestras, un tostador pequeño, ¿verdad? Son de 4 boquillas, está aquí dentro de un cilindro. Aquí tenés la manilla para descargar, aquí tenemos una bandeja, estas bandejas se coloca el grano tostado y lo que hace es activar su ventilador para que se enfríe con el aire. Entonces, vamos a ver, si utilizamos aire ambiente, es simplemente pasar el aire a través, estas bandejas son perforadas, o sea, él pasa aire a través de ahí. Entonces, lo que hacemos es enfriarlo con el aire. Esto es la manera como se hace normalmente con enfriamiento con aire. También se puede enfriar con agua, pulverizando pequeñas partículas de agua, o sea, micropartículas de agua. Pero es una parte muy arriesgada porque debo controlar la micropartícula. El grano está caliente y yo debo enfriarlo. Cuando cae una micropartícula, lo que hace es evaporar el agua que cayó en el grano que está caliente y lo que hace es enfriarlo. Entonces, ahí le quita toda una parte de energía y de temperatura. Entonces, utilizando el cambio de estado. Entonces, esto es algo que se utiliza también, pero no, nosotros casi que yo no he visto en Costa Rica que se utilice mucho, pero en otros lugares lo utilizan. Entonces, han puesto un límite al contenido humedad de los granos. Los granos tostados tienen un límite de un 5% máximo para comercializarse como grano tostado cuando utilizan estos métodos. En Costa Rica no está registrado, pero Brasil sí lo tiene ya bien definido de que 5% es la humedad máxima que se debe utilizar. Por eso en Costa Rica yo recomiendo y seguimos usando lo que es el aire caliente para enfriar y no exponer a que si cae una, dos o tres partículas, la primera evapora, la otra no se queda en la superficie, entonces eso me puede rehumedecer y no me gustaría eso porque disminuye la vida útil. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bien, nosotros aquí vemos que hay varias maneras de medir esto. Bueno, yo inicialmente comencé con estos termómetros infrarrojos. Lo que hicimos era buscar cómo medir la temperatura en la superficie de los granos. Esto es importante porque estos sensores, él está continuamente en movimiento, o sea, no debe quedarse quieto porque si no se nos quema. Entonces él está en movimiento el grano y nosotros tenemos que medirlo cuando esté en movimiento. Aquí vemos el láser y tenemos una temperatura de 225 grados de el grano. Ustedes dirán, pero ¿qué pasa si mide la temperatura del cilindro? Bueno, ahí lo resolvimos de una manera muy interesante. Cuando medimos aquí, por ejemplo, el lado derecho, vemos que estamos midiendo la temperatura de la pared. O sea, el cilindro, de abajo del cilindro hay una llama y entonces esta llama calienta el cilindro
directamente, entonces el cilindro está caliente, o sea, aquí medimos 336 grados, entonces toda grano, toda materia que entre ahí se va a tostar, va a aumentar su temperatura y nosotros hemos buscado la manera de cómo eh, cuidar la temperatura. Ahora vamos a ver otro aspecto del tostador, del proceso. Veamos aquí. Este es un tostador un poco similar al que nosotros utilizamos, que es un cilindro, un motorcito para que lo haga girar y lo que es la abertura del gas. Este es un tostador a gas. Como les dije, también existen tostadores eléctricos y hay tostadores no solamente de cilindro, sino también tostadores de aire, utilizando aire caliente. Bien, veamos aquí. ¿Qué es esto? Esto es un cilindro que está perforado. También hay cilindros que son lisos y no, no son perforados. Entonces, en este caso, tenemos un calor que está entrando, ¿verdad? Producto de la llama y puede, en este caso, perforado, aumenta lo que es la parte de radiación. O sea, nosotros tenemos varias cuotas aquí de energía. Radiación, convección y conducción. Conducción es contacto, convección es aire que está ahí dentro de la cámara y radiación es la superficie caliente que está emitiendo calor hacia los granos. Entonces, aquí tenemos la entrada de energía, los granos se van calentando, se tuestan y después, bueno, ahí vemos que hay ciertas salidas, ¿verdad? Vamos a ir analizando esas salidas que son, normalmente gases CO2, que es el que predomina principalmente, CO2 que se libera de las células, entonces ocurren ciertas reacciones que liberan este CO2 y posteriormente también, antes, cuando inicia el proceso de tueste, también se elimina lo que es agua, o sea, vapor. Entonces son salidas que tiene el sistema. Y como les estoy diciendo esto, ya parece muy simple, que tiene salida de vapor, exactamente, muy bien. ¿Y eso qué significa? Es agua, nada más que en un estado de gas. Entonces, cuando yo voy a conducir esto, voy a poner una chimenea. La chimenea, tengo que saber que si de alguna manera enfría esa temperatura de ese gas, lo que va a hacer es condensar. O sea, habrá una condensación. Y esa condensación yo tengo que tener cuidado porque si no tengo bien la tubería, voy a encontrar unas gotas negras que tienen que ver con la condensación de esto. Entonces es algo que ya ha sido observado en los problemas, con algunos problemas, algunos diseños en las chimeneas, en las salidas de este gas, de este vapor. Este es el que nosotros utilizamos, ¿verdad? Entonces, que es muy simple en realidad. Es un cilindro que da vueltas y abajo tenemos un gas, aquí un quemador. Solamente que en este caso ya quería ver el detalle, ya tenemos un termómetro infrarrojo a una distancia de medio metro, ¿verdad? Del objetivo. Yo puedo ver hacia adentro y él puede enfocar aproximadamente un diámetro, un centímetro de diámetro de observación. Entonces tengo ahí un punto donde yo busco que siempre haya movimiento de granos, siempre haya granos, de manera de que no mida la superficie de la pared metálica. Entonces, esa es la manera que hemos ubicado ese termómetro y está un ángulo ahí y él transmite datos cada segundo. Entonces, cada segundo nos está lanzando información. Eso por un lado desde el calentamiento del grano. Vamos a ver un poco sobre el tostador. El tostador ya venimos aquí el equipo completo, ¿verdad? Aquí tenemos la computadora que nosotros nos hace registrar todos los datos. Aquí todo este cableado que ven ustedes se ve como una maraña, ¿verdad? Pero en realidad es un termómetro es un escáner de 12 canales. Es decir, él es un termómetro, él es un equipo con 12 termómetros. Entonces tenemos termómetros para enfriamiento y tenemos termómetro para el interior del tostador. Entonces, así es como nosotros medimos. Hay un termómetro que está dentro del tostador y mide lo que es el aire. El aire es muy sensible. Cualquier cambio que exista, ya sea de liberación de vapor o cambio de ingreso de una masa, entonces el cambia inmediatamente la composición del aire. Entonces, la temperatura es muy sensible medirla en el aire. Estas son de las recomendaciones que nosotros damos, pero en la industria ustedes van a ver que no todo mundo cumple esta condición. Y vamos a ver por qué. Es por la ubicación de los termómetros. Algunas veces dicen que todo están a 120 grados. Eso yo no lo creo,
porque si ustedes utilizan un horno de 120 grados, nunca va a tostar el grano. ¿Por qué razón? Porque el grano ocupa una temperatura mínima de 180 grados. Y a partir de 180, tengo que llevarlo a 180 y un poquito más para que comiencen las reacciones químicas. Si yo no llevo hasta 180 la temperatura del grano, no ocurren esas reacciones. ¿Y qué es lo que obtengo? Un grano deshidratado. Y el grano deshidratado no tiene cambio en el sabor, un leve cambio en el sabor, en el color, perdón, pero en el sabor nada. O sea, esto no sabe a café, sabe como a un té un poquito extraño. Pero en fin, eso les digo porque algunas veces no he querido entrar en controversias cuando alguien me dice que usted está a 120 grados. Yo digo, está bien, solo sé que está mal ubicado el termómetro. Entonces, pero si me preguntan, les digo, y si no, mejor, si llego como visitante, solamente lo escucho. Entonces, y si me piden consejo, yo lo doy también. No es que me quede callado a verlo. Bien, el efecto sobre los granos. ¿Qué es lo que ocurre? Ok, durante el secado vamos a hablar primero. Los granos son almacenados a un 12%. Este es el nivel de humedad máxima. En realidad debería ser 11,5, 11 por ahí de humedad. Y durante el secado llega hasta un 1%. Entonces ocurre un proceso de secado dentro del tostador. También ocurre otra cosa, que para el tueste hay un cambio de masa. Ese cambio va a ir de acuerdo al nivel de tueste, los granos. Puede ir desde 15 hasta un 22%. Entonces, si tenemos, nos damos cuenta que aquí, si yo entré con 100 kilos, al final van a salir 80 kilos, 20 los perdí ahí. ¿Por qué? Por cambios, por reacciones químicas y también una parte en la masa. O sea, hay cambio de masa. Lo que no hay cambio de masa es en el enfriamiento. El enfriamiento es simplemente cambio de temperatura. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ocurren los tres procesos, pero el secado y el tueste ocurren de manera simultánea. Primero comienza secando la superficie, pero una vez que calentó, comienza a tostar, pero continúa también evaporando. Entonces es un proceso que ocurre en conjunto. Tuesta, evapora. Por otra simple razón, como hay reacciones químicas, entre una de ellas se libera lo que es el oxígeno y por otro lado es hidrógeno y lo que se hace, se forma agua químicamente. Entonces, esta formación de agua químicamente también la evaporo. Entonces, hay una tasa de producción de agua y una tasa de evaporación. No solamente el que contenía inicialmente, sino también la que produce químicamente. Pero esta tiene mucha influencia en el tueste. Entonces, si yo tengo uno de los estudios más avanzados de mis estudiantes de ingeniería, es que, ¿qué pasa si yo utilizo diferentes niveles de humedad? El tiempo de tueste es menor. Es así de simple. Entonces, pero llevarlo a niveles bajos de humedad, ya eso requiere equipos sofisticados, ya una inversión en equipos un poco más caros y eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Bien, entonces ya pasando en lo que es el enfriamiento, esto ocurre en el proceso. O sea, yo caliento para secar y caliento para tostar y al final paro el proceso con un enfriamiento de aire. Entonces, esto es algo muy importante decirlo porque ahora vamos a ver qué es lo que ocurrió, cuál es lo que hago yo en el café. Muy bien, vamos a llamarle a este oscuro, no, moderadamente oscuro. Vamos a ver dónde tengo el código. Ok, tengo que ir más adelante. Aquí está. Bien, está en portugués. Tenemos aquí color. Hay un número de una tabla Actron. Vamos a ver esta tablita Actron. Es esa tablita Actron. Es un código de colores, ¿verdad? Un disco de colores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos es comparar y ver cómo es que se parecen los granos, a qué nivel está. Entonces, este color de esta tabla Actron, entonces tiene estos colores, estos discos, dice que están 35, 45, 55, 65. Vamos a ver, aquí tenemos oscuro, moderadamente oscuro, medio y medio claro. Esto es como un té. Entonces, en cuanto a color, ¿verdad? Esto es como tomar un té, ¿verdad? Y yo creo que un té oscuro queda más oscuro que este café. Vamos a ver, ahora. Una vez que nosotros tenemos estos colores, lo que hicimos nosotros es cuantificar cuánto es la pérdida de peso, la pérdida de masa. Entonces, y calculamos el porcentaje de pérdida. Entonces, hemos dicho que el oscuro es el que pierde más masa, aproximadamente 20,5 en este caso en promedio.
Cuando tenemos el moderadamente oscuro, tenemos aproximadamente de ahí un 19% de pérdida de masa. Ahora vamos con el tueste medio. Ese es un tueste muy recomendado para los cafés de Costa Rica. Entonces tenemos aquí que tenemos una pérdida de 17%. Y luego tenemos el tueste medio claro que anda alrededor de 15,7 por ahí. Entonces nosotros con estos 4 tipos de tueste vamos a ver. Entonces ustedes me dirán, ¿cuál tueste utilizamos en Costa Rica? Entonces pueden escribirlo ahí de momento, me van a decir cuál es el tueste que utilizamos, moderadamente oscuro, oscuro, perdón, moderadamente oscuro, medio y medio claro. Entonces así nos damos cuenta de que hay diferentes niveles de tueste. No todos están en la vista comercial, no todos en los supermercados los podemos encontrar. Entonces algo que está un poco limitado, un poco restringido. Entonces nosotros creemos que en Costa Rica deberíamos ampliar un poco más los diferentes tipos de tueste que podríamos hacer. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo asociando, no solamente pérdida de masa, sino también midiendo el color. Y parte de los trabajos que hacemos es llevamos sobre algunos métodos de cómo analizarlo. Entre ellos, uno de los estudiantes llevó un trabajo a Colombia que era medir por análisis de imagen con el programa ImageJ, que lo que hace es tomar una fotografía de alta resolución y luego separar en píxeles y luego estos píxeles ver cómo es la distribución y dependiendo de la distribución es una distribución normal, ¿verdad? Entonces como un sombrerito y nosotros vemos dónde predomina el mayor y a ese le hemos asociado el color. Entonces eso fue uno de los trabajos que se hizo. Bien, aquí tenemos la tabla nuevamente. Esto fue un regalo de una colega. Aquí vemos ya la parte más amplia. Dice oscuro, moderadamente oscuro, medio y medio claro. Ustedes dirán, no distingo nada. Claro, hay que verlo. Y para verlo nosotros hemos hecho algunos tipos de tueste para poderlo tener como una parte de la calibración. Veamos aquí cómo va degradándose y cambiando el tipo de color. O sea, nosotros podemos hacer fácilmente nuestro código de colores y decir, asociar a esto tiempo, temperatura y otras características. O sea, aroma, sabor. Probablemente entre los más ricos o en sabor pueden ser entre este y este, probablemente. Pero yo les recomendaría una mezcla de todo esto. Ok, aquí tenemos 5 posibilidades. Entonces, primero, para el pueblo de Costa Rica, para educarnos y para que acepte un buen café, yo colocaría una mayor cantidad, bueno, una cantidad de café oscuro, porque estamos acostumbrados. Primero entra por la vista. Entonces, si no tiene buen color, no, simplemente no pasa. No me gusta el café. Entonces, este primera etapa de la vista tiene que pasarlo. Entonces, yo le colocaría un 40% y el resto irían tuestes claros. Probablemente el tueste medio sea uno de los mejores, que dé un buen sabor, pero yo le colocaría aún así. O sea, si ustedes me dicen, profe, véndame un café, bueno, primero les diría, yo no los vendo, se los regalo, pero tienen que hacer algo a cambio. Sí, tal vez me ayuden a hacer a trabajar un poco en el laboratorio y se llevan el café, pero yo no se los daría, se les daría una mezcla. Entonces le preguntaría cómo le gusta y de acuerdo a eso se haría las proporciones. Esto es la idea de unas personas que están haciendo un emprendedurismo que es un café personalizado. O sea, conociendo a la persona, preguntándole, yo le recomendaría un tipo de café. Ahora, esto mismo puede amplificar un poquito más e ir un poco más de la ingeniería, pensando un poquito más en la parte de salud. Entonces, vamos a ver que el café tiene una cantidad alta de antioxidantes. ¿Y esto qué significa? Significa que podría tener propiedades anticancerígenas. Entonces, si tiene propiedades anticancerígenas y hay alguien que está en tratamiento, yo no le diría, deje de tomar café, no, tome café, pero no es cualquier café que va a tomar. Esto que estoy diciendo tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Son muchas cosas que alguien podría apedrearme o alguien podría felicitarme, pero solamente lo lanzo porque en teoría sí está, sí se puede hacer. Entonces tiene que ver con los niveles de los ácidos clorogénicos o de la capacidad antioxidante. Conforme tueste más el café, pierde su capacidad antioxidante. Por esa razón, no solamente les daría esto,
sino también les daría también del otro tipo de café que tiene mayor cantidad antioxidante. Y alguien podría decir, entonces el café comienza a degradarse, sí, exponencialmente la parte antioxidante de él se va degradando así, desde comienza alto y comienza a decrecer y hasta que se elimina. Aquí acabó esa bebida, esa parte que les decía. Entonces aquí vamos, me imagino que alguna pregunta deben tener ustedes, pero este es un trabajo que vino a ser un muchacho de México, hizo una pasantía aquí y él está trabajando esa parte antioxidante. En su trabajo de doctorado tiene que desarrollar esa parte para los cafés de México. Entonces el próximo año probablemente lo tengamos aquí haciendo algunas evaluaciones sobre nuestro café costarricense. Bien, aquí tenemos, como les habíamos dicho, un colorímetro es la manera de cómo medir. Hay varios códigos de cómo medir el color. Pueden ser en coordenadas X, Y, Z, ¿verdad? En sí, lo que quiere decir con esto es que el color, y de forma general, es una esfera de colores, donde podemos medir la parte blanco-negro, ¿verdad? La parte oscura, blanco de color 100 es un código, otro código LAB, es otra manera. El RGB se utiliza mucho en las computadoras, ¿verdad? Entonces, esos son sistemas de color, pero ellos son como esferas. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es buscar las coordenadas. Entonces, aquí lo que hacemos es una parte, una comparación. La comparación que hacemos aquí es la siguiente. ¿Será que el tueste en los granos, en la superficie, es similar a la parte molienda? Entonces, la respuesta de eso es no. Llega un momento en que parece que, vamos a ver, la transmisión de calor se da desde la parte externa del grano hacia la parte interna. Entonces, la primera superficie que toca es la primera que cambia color. Entonces, lo que vemos en la superficie algunas veces no necesariamente está internamente el mismo color. Entonces, en algún momento sí llega a estar igual. Lo que nosotros leemos en la superficie es la misma que en la molienda. Pero esos son temas de investigación que estamos llevando todavía falta más estudiar eso, pero por ahí vamos, por ahí estamos midiendo lo que es el color. Bien, entonces a ustedes, ¿cómo les gusta? Grano entero o grano molido? ¿Qué les parece? Vamos a ver, aquí necesito que me escriban entero o molido. Necesito hacer una estadística con ustedes. Tal vez ahora no lo pueda hacer, pero posiblemente me gustaría saber cómo ustedes lo consumen. Entonces, es muy probable. Bueno, mejor no me adelanto. Espero ahí que comiencen a contestar. Y ahí comenzaron a contestar y voy a solamente echar un pequeño vistazo, ¿verdad? Muy bien, ahí parece que van predominando. Eh, sí, en Costa Rica nosotros utilizamos mucho grano, bueno, molido. Así es. Entonces, todos ustedes han respondido exactamente como nos los mandamos. Eso, muy bien. Algunos consumen entero. Bueno, aquí ya los que consumen grano entero va muy bien. Excelente. Ustedes ven lo que se están tomando. Esa es una de las recomendaciones, como vamos a concluir, ¿verdad? Cuando lleguemos a la conclusión, así que todavía no. Bien, entonces vamos a anotar de que sí, en su mayoría es entero, perdón, molido, y algunos son entero. Entonces, bien, ok, aquí vemos, efecto de la temperatura. Esto es el primero que analizamos y esto fue lo que me tocó a mí estudiar un poco. ¿Cómo va produciendo el calentamiento de los granos? Va produciendo cambio de color. Esto es lo más obvio para ver en la fotografía, ¿verdad? Pero hay otra parte muy interesante. La parte interesante de esto es que si ustedes observan, no solamente el color cambió, también lo que hace es pierde peso. Habíamos hablado que pierde alrededor como 20,5%. Y lo que hace es, además de perder peso, lo que hace es aumentar su volumen. ¿Por qué? Porque tenemos que enfocar al café como una bolsa de gas, una bolsa donde yo inyecto eh, gas, ya sea en forma de vapor o sea en forma de CO2, él se va a calentar. Entonces se calienta y lo que va a hacer es expandir hasta que llega un momento en que el grano no aguanta y lo que hace es se fractura. Y eso suena a un estallido, en inglés se le conoce como un crack,
eso es lo que él ya no soporta aumentar la temperatura y lo que hace es simplemente se fractura, se rompe y suena como una palomita de maíz. Esa es como la imagen que da. Entonces, ¿qué significa esto? Que a esta propiedad de la densidad, asociando la masa y el volumen, tenemos máxima expansión, disminución de la masa, significa que la densidad disminuye. Entonces, es una manera de cómo, la densidad es una manera de cómo poder medir el, el tipo de café o el tueste del café. Entonces, algo que nosotros en Costa Rica obviamente no lo utilizamos, nadie utiliza esto. Sin embargo, cuando vamos a hacer un empaque, ocupamos saber cuánto volumen va a ocupar. Entonces, el volumen de un tueste claro no es el mismo volumen tueste oscuro. Si estamos diseñando una bolsa, una bolsa especial para conservación del café, nos vamos a dar cuenta de que si no consideramos la densidad de este café de un tueste oscuro, probablemente no quepa en la bolsa que nosotros teníamos pensado o que hayamos invertido en comprar. Entonces, algo importante a considerar, o sea, el límite me lo va a dar este tueste oscuro. Entonces, si caben 500 gramos, 250 gramos de tueste oscuro, entonces ya tengo un empaque, porque entonces van a caber todos los anteriores. Esa es como una parte muy práctica de recomendarles. Bien, aquí tenemos 175 grados en color rojo. Eso significa que los granos deben de superar este valor. Voy a ponerlo por aquí más cerca, 180 grados. Ese es el valor que debemos de superar. ¿Por qué? Para que comience a tostar. Si no superamos ese valor, lo que hacemos es deshidratación a alta temperatura. Y eso es cambio físico, cambio de agua a vapor. Nada más, no hay sabor, no hay olor. No es café lo que estamos tomando, el característico. Ok, a partir de 180 debe generarse esos cambios en los granos para poderlo usar como bebida. Bien, y ahora sí, viene esta maraña. Yo analicé el efecto de la temperatura en el 2014. Abarca, fue mi primer estudiante, animado, ¿verdad? Se tiró en esa parte. En el 2017 hizo el efecto de la masa. Vean qué simple, es que ustedes dirán, profe, ¿por qué estudiamos estas cosas? Muy bien, si utilizo una masa muy grande, como de 1 kilogramo, entonces, ¿qué va a pasar? Ok, me enfría el tostador y después va a durar mucho tiempo, 16 minutos. Sin embargo, haber tostado, eso todavía me permite a mí estar y cumplir la norma de internacional de calidad. O sea, si este fue un café de alta calidad, entonces todos los resultados que ustedes van a ver aquí son cafés de alta calidad. O sea, cafés que son mucho mayor de 10,000 colones el kilo. Y cuando digo mucho mayor, es que se pueden conseguir a 10,000 colones el kilo, pero en realidad ellos valen mucho más que esto. Si alguien quisiera comercializarlo, en realidad es mucho mayor. Bien, entonces, ¿qué pasaría si yo coloco 400 gramos? Entonces dirán, bueno, no cae tanta la temperatura. Esta caída de temperatura se da por el ingreso de los granos dentro de la cámara. O sea, la cámara está a 300, en este caso te dan 340 en la pared y 280 grados en la cámara interior del aire interno. Entonces, estos granos los coloco ahí y lo que sucede es una caída, primero exponencialmente decreciente, que la tenemos aquí, representada de A multiplicado por la exponencial decreciente de menos B por T. Entonces, esta es la función que me representa esta parte. Y luego viene una parte como que usted dice, "Ey, es una línea, profesor". Entonces, sí, ¿por qué no ponemos una línea? C multiplicado por el tiempo más una constante. Aquí está la línea. Entonces, esto fue un modelo propuesto por mi estudiante, Roiner Abarca, y él analizó no solamente lo que eran pequeñas cantidades, sino también cantidades intermedias. ¿Qué pasaría si usáramos 600 gramos o si usáramos 800 gramos? Queríamos ver el efecto de la masa y si nosotros podemos predecir el nivel de tueste cuando tenemos una masa, digamos que me dan 750 gramos. Ok, 750 gramos debe estar entre esta y esta. Nosotros ya podríamos aproximar. Entonces, esta es la creación de información a través vamos a decir, una matriz de información de tiempo, temperatura y masa. Eso es lo que estamos obteniendo aquí y esas ecuaciones son las que se comenzaron a aplicar. Entonces, en Costa Rica somos nosotros los que estamos desarrollando esta parte. O sea, nosotros criticamos y desarrollamos nuestras propias ecuaciones.
En otros lados simplemente no las pueden medir. Nosotros sí lo estamos haciendo. Entonces, por esa razón, estamos enviando trabajos a otros congresos, a ciertos lugares como Brasil, como Colombia, México, para que ellos puedan ver lo que estamos haciendo en Costa Rica y podamos comparar. Si son, depende de los equipos, depende del producto. Entonces, pues, este tipo de cosas son las que estamos estudiando. Bien, aquí tenemos otro. ¿Para qué hacemos todos estos datos? Pues, ustedes dirán, uy, qué montón, qué terrible, ¿verdad? Bueno, usamos un programa Simaplot que nos ayuda a comparar esta ecuación y nos dice si qué tan efectiva es y si nos da un buen coeficiente de correlación, de determinación, perdón. Y si se aprueba o no, o vamos probando. Ya tenemos hasta el momento, el 2022, tenemos la última ecuación, entonces que le correspondió a Barrantes, mi otro alumno que hace poco quedó con título en mano. Entonces, estos son ya los modelos, ¿verdad? Aquí vemos cómo es que se observa y aquí es como nosotros logramos predecir ya estos modelos. Estos modelos realmente sí logran ajustar estos cambios y cómo puede trabajar las diferencias de temperatura. Recordemos que esto está en un tueste de 7 minutos hasta aproximadamente 15. O sea, todos los tuestes realizados aquí, desde el punto de vista de estándares internacionales, se cumplen. Entonces, continuamos. ¿Qué pasaría si yo abro, en este caso, una válvula de gas? Si yo abro la válvula de gas completamente, ¿verdad? Entonces, si hablo completamente, va a quemar gas muy rápido. Entonces, puedo obtener un tueste a 10 minutos. Pero si abro parcialmente la válvula, ¿qué es lo que voy a obtener? Aunque utilice el mismo café, lo que puedo variar es a 16 minutos. O sea, estoy haciendo un cambio de 6 minutos solamente por efecto de la válvula. Son cosas que han ocurrido y nosotros seguimos estudiando esta parte. Entonces, todos esos efectos nosotros tenemos que saberlo porque, vamos a ver, el corazón de esto es, ustedes van a llegar y decir, yo conozco al profesor Guillermo y él dice que sabe tostar café, entonces le voy a mandar mi café. Entonces yo le voy a decir, profesor, ¿usted se animaría a tostar mi café? Claro que sí. Entonces, yo necesito tener algunos criterios para poder tostar adecuadamente ese café. Puede ser que la válvula de gas, puede ser la temperatura. En este caso se utilizó 280, hemos usado 260, 240, 320. Entonces eso dispara, es el efecto de la temperatura. Las masas también, depende de lo que, cómo lleguen las masas. Entonces yo debo conocer mucho porque no puedo, vean, un café de estos cafés que trabajamos como estos pueden valer 21,000 colones, 24,000 colones. Pero si yo lo tuesto de una manera oscuro, entonces toda la parte de dulzura, toda la parte de acidez, que son características positivas, me las elimino de la bebida. Y este café que podría costar 20,000 colones, vamos a ponerlo en promoción, puede llegar a costar 5,000 pesos. Entonces, hay un cambio de 15,000 por efecto de la persona que tostó o del tostador. Entonces, esos riesgos no pueden ocurrir. Entonces, de alguna manera tenemos que nosotros proponer alternativas. Y hasta la parte que estamos proponiendo es la técnica de cómo tostar café midiendo sus condiciones. Bien, entonces vamos a ver aquí algo interesante, el efecto del tamaño. El efecto del tamaño lo utilizamos y lo comparamos. Es un trabajo que vamos a sacar hasta el próximo año, pero tiene que ver aquí el efecto, bueno, aquí le puse la forma. Tenemos aquí un grano que le llamamos caracolillo, es un grano con forma elipsoidal, y aquí tenemos un grano común y corriente que es plano convexo, así es. Entonces este plano convexo es una parte así, porque son dos, ¿verdad? Una parte plana y luego la parte exterior es arredondada. Pero este que tenemos aquí a la derecha, este es ya caracolillo. En otros países se considera como una de baja calidad. En Costa Rica no. Este café es carito. Es un poco más caro que el otro tradicional. Entonces depende del enfoque, ¿verdad? Como se ve, hay gente que le asocia algunas características. Pero la pregunta que nosotros hacemos, además de la forma, ¿será que tiene efecto el tamaño? Entonces,
¿Qué pasaría en una muestra que vengan con tamaños? Nosotros hacemos una clasificación desde tamaño 15 hasta tamaño 19. Entonces, entre más grande sea el grano, es más caro. Y eso tuve que explicárselo a alguien que venía inocentemente a comercializar conmigo. Y entonces me decía, profesor, es que vea, yo tengo este es tamaño muy grande. Dice, yo no sé, estaba vendiendo al mismo precio. Le digo, no, no, se tiene que vender este más caro. ¿Por qué? Porque él tiene eso se vende. Lo pasó por una zaranda y lo clasificó. Entonces, un grano grande va a quedar gigante cuando se tueste, porque él expande, como hablamos ahora. Bien, entonces estamos analizando esta parte y las conclusiones ya casi las tenemos listas para publicarlo el próximo año. Aquí tenemos lo que es la figura del caracolillo. El caracolillo tiene, vemos aquí, tamaño 10, 12 y tamaño 13. Esas son zarandas. O sea, se clasificaron manualmente y se separaron por zarandas. Entonces, si nosotros vemos, ustedes dirán, profe, yo no distingo ahí nada. Yo distingo que todo es igual, todo es lo mismo. Entonces, mantuvimos las condiciones iniciales de tueste de 280 similares. Igual presenta una característica decreciente, exponencialmente creciente, y luego se forma una línea recta por aquí. Entonces, eh, ¿qué es lo que encontramos en este caso? Que los granos más pequeños, ¿verdad? Lo que hacen es, en este caso, el triángulo rojo, tamaño 10, lo que hacen es bajar la temperatura más al tostador. Entonces, y los granos de mayor tamaño, el tamaño 13, realmente cuesta tostarlo más, son más difíciles, vamos a decir así, de tostar porque tiene mayor tamaño. Eso a nivel teórico, solamente una persona lo ha estudiado en el mundo. Nosotros en Costa Rica ya hicimos esta parte, entonces es un tema avanzado. Bien, este es el caracolillo. Es bonito porque saber cómo él lo que hace es cómo le baja la temperatura al tostador. Es bueno saberlo porque en general, aunque matemáticamente nosotros podamos demostrar de que sí es diferente, en general, aquí tenemos los ajustes, ¿verdad? Y aquí introdujimos una variable más. Esta variable tiene que ver con este dato, el tiempo elevado a un exponente. Hicimos más general y en este caso pues, nos sirvió bastante bien. Entonces aquí se ve más claramente, pero lo que estamos aquí respondiendo es, podemos predecir el nivel de tueste, aunque sea en caracolillos de diferente tamaño, y las ecuaciones nos permiten hacer eso, aunque físicamente con los datos observados no, aparezca como que y todo lo mismo, el mismo tiempo, ¿verdad? Aquí hay una diferencia como de 30 segundos por ahí. 30 segundos, uno dirá, pero 30 segundos generará una diferencia. Es posible que sí, pero algunas veces prácticamente es el mismo comportamiento. Del modelo matemático sí logra diferenciarlo. Entonces, aquí lo tenemos más claro y eso es lo que estamos estudiando, modelos matemáticos. Nosotros no hemos sido los únicos. En realidad, la base de esto ocurrió en el 2011 cuando este señor comenzó a notar la temperatura de calentamiento del grano. Dijo que el grano comienza a calentarse exponencialmente creciente, ¿verdad? Y después comienza una parte lineal. Este es un tostador de aire. Entonces, ¿qué estamos diciendo con la parte donde se calienta de forma lineal? Veamos los puntos. A, B hasta H, I, ¿verdad? A dice muy claro, un color L del código Altron corresponde a 95 y una pérdida de masa de 12%. Vamos a ver el medio. Este es el recomendado para nuestros cafés. Desde medio hasta moderadamente claro o medio claro. Bueno, vamos a ver medio. Medio dice que tiene un color L, ¿verdad? LAB es el código. Tiene un color de Actron en la tabla 55, el disco, y tiene una pérdida de 17%. Entonces, aquí vemos que asocian lo que es el color a una parte, un aspecto visual, hasta una condición que puedo medir, pérdida de masa. Y aquí tenemos otro, ¿verdad? Que dice I. El I, nunca vamos a llegar a eso, ni en exhibición, creo. No sé, no me gusta esto. Dice I sobre tostado. L es 16,5, código Altron 18, y entre 26 y 30
10% de pérdida de masa, dependiendo del grado de sobretostado. Cuando llegamos a una temperatura de 260 grados, quemamos el café. El café se convirtió en carbón. 260 grados. Aquí estaríamos en el límite. Yo he tostado hasta, creo que me parece que es 24%, pero así, casi que obligado. Era una persona en Brasil que le encantaba el oscuro, oscuro. Entonces, sí lo hice, él me fue indicando, me decía, no, así no lo quiero, pero así, no, más, más y más. Entonces tuve que tirarle un 24%. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Es como similar a lo que estamos obteniendo, a estas curvas de pérdida de temperatura, ¿verdad? Eso es lo que vemos en el tostador. Pero aquí lo que quería mostrarle es cómo el grano comienza a calentar. ¿Ok? Aquí vemos. Y 260, no hemos llegado aquí. Este 260 aquí está en el límite. Y no llegó a 260, el punto ahí. Nada más que todavía siente sabor. Pero cuando ya pasó 260, es como coger carbón, rasparlo y hacer un café de eso. O sea, no es café. Es una bebida a base de carbón. Entonces, se lo tengo que mencionar, pero es parte de lo que tengo que indicarles. Bien, entonces vamos a quedar en esta parte. Mientras tanto, ustedes van a ir a tomar café, yo voy a ir a recargar baterías también. Nos damos unos 10 minutos, ¿les parece? 10 minutos, vamos a ver, o cuánto tiempo, quiero escuchar, a ver, cuánto tiempo, escríbanme ahí en el mensaje en el chat. 5 minutos, alguien dice, no, profe, 5 minutos para terminar. Otro me dice, no, profe, yo ocupo almorzar, ocupo cenar también, 30 minutos. Entonces, como ya todos escribieron, 5, oh, muy Minutos. bien. 10, vamos a ver, lo que usted considere, gracias. Bueno, eso es me alcanza para 2 piezas. Entonces, vamos a parar un poco esto y nos vemos en 10 minutos. Son Voy a poner las pausa aquí la grabación. 6:05. No, ahí está, vamos a darle, vamos a continuar con la presentación. Ustedes pueden ver la presentación. Sí, sí la ven. Bueno, entonces aquí Sí, estamos viendo lo que es el efecto del tamaño sobre el tueste, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que antes nosotros habíamos hablado sobre que a nivel teórico, ¿verdad? Se había establecido que alguien aquí, este señor, y aquí debería darle a un premio a alguien que lo sepa pronunciar bien este apellido. En el 2012, ¿verdad? Él hizo una modelación casualmente de cómo el grano más pequeño calienta más rápido. Aquí sacó en milímetros, digamos, el efecto del tamaño. Entonces él llegó a decir que entre más pequeño es el grano, se calienta más rápido. Y entre más grande es, entonces se calienta más lento. Eso era como la teoría. Y él hizo una modelación de acuerdo a las ecuaciones que él planteó. Entonces, esto es la única referencia. Sin embargo, uno de nuestros estudiantes estuvo realizando este trabajo, este proyecto, el efecto del tamaño. En conclusión, vamos a decir de que, que nosotros podemos tostar mezclas de tamaños. Entonces, estas mezclas pueden ir desde el 15 hasta el 19. Entonces, no hay muchas diferencias en cuanto a los tamaños y no hay efecto, digamos, en cuanto al tostador que utilizamos, que es un tostador convencional de cilindro rotativo. Esto no influyó. O sea, hay otras cosas que influyen más. Primero, la masa, la temperatura del tostador. Bueno, creo que Roner ahí estableció que la masa sí afectaba más significativamente. Tiene más efecto la masa que la temperatura. Pero hay otras cosas que también pueden afectarlo, como por ejemplo lo que es el contenido de agua. El contenido de agua de un grano, que se puede ir a 10%, con respecto a un 12%, puede generar cambios en el tiempo de hasta unos 2 minutos, 3 minutos. Entonces, eso va a darnos un indicador porque como ustedes están más o menos percibiendo, ¿verdad? Es muy dinámico lo que nosotros hacemos durante el tueste. No es una receta, es simplemente una serie de decisiones que debemos de tomar
basados en la experiencia o en estos datos que estamos obteniendo. O sea, nosotros construimos lo que son matrices de información para después poder aproximar, poder interpolar y hasta extrapolar un poquito la información. Por ejemplo, estos modelos nosotros nos permiten pensar en que vamos a llevar un grano a 260 grados, o sea, casi quemarlo, cuánto tiempo duraría, sin necesidad de hacerlo. Estos son nuestros modelos matemáticos. Como les decía, son los que nos hemos dado la tarea de comenzar, de continuar. Entonces, Roiner fue uno de nuestros primeros valientes de los que disfrutamos tomando café allá en el laboratorio. Entonces, después de tostar, venía el análisis sensorial. O sea, pasábamos tomando café. Eran épocas muy bonitas. Ahora, vamos a ver esta parte. Aquí tenemos lo que es el efecto de la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Viendo de que entre más lento o baja temperatura tenga, yo pude durar hasta 20 minutos. O sea, este me indica que está a 290. Esto es un método de aproximación. Luego tenemos 310, el verde, 345. O sea, y este que está a 380, bueno, nos damos cuenta que aproximadamente unos 8, 9 minutos yo podría tostar. Sin embargo, son tuestes que no se recomiendan, son simplemente tuestes muy rápido. Entonces, estos son líneas de modelación matemática, donde nosotros podemos aproximar de acuerdo a la temperatura que tengamos en el tostador. Esto es el método de comparación, si efectivamente qué tanto podíamos nosotros evaluar y aproximar. Nos damos cuenta que cuando ya los tuestes llegan a ser un poco más oscuros, ya cuesta más predecirlos, porque ya parece que entra otra etapa, otra reacción. Vamos a decir, ocurren reacciones químicas a una velocidad, pero cuando viene una segunda parte, que es ya en los tuestes oscuros, esos ya comienzan a hacer una segunda fractura, le llamamos el segundo crack, que es como nos genera más, se acelera el proceso, entonces esos son los que cuesta medir un poquito más. Pero aquí nos damos cuenta que podemos casi que lograr la precisión de todo el proceso. Digamos, hay partes que nos cuesta mucho medir al inicio, pero en la parte final parece que logramos hacerlo muy bien intermedio y al final estos ya son tuestes oscuros. Bien, esto es lo que nosotros hemos hecho a partir de... Y luego vino, bueno, esto lo hice yo en el 2014, ¿verdad? Tenía que devolverme de Brasil a Costa Rica, pero Roiner vino aquí con un modelo muy interesante, bastante bonito. Digamos, este modelo es, hasta el momento, es el segundo modelo creado a nivel estadístico. Utilizó muy interesante ahí este método de aproximación y generó esta ecuación. Si yo le decía, oiga, usted quiere un desafío, quiere hacer algo, aportar algo a la ciencia, sí, hágase una ecuación. Y bueno, lo tomó en serio y aceptó el desafío y aquí la tenemos. Esta segunda ecuación, esta depende de varios modelos físicos y estos simplemente de la parte tiene menos coeficientes y tienen el mismo comportamiento. O sea, se ha comportado similar tanto en café como en cacao. Hemos lanzado el desafío de que podemos tostar cacao que una semilla más grande, podemos tostarlo en el tostador de café. Esa respuesta la están haciendo ya algunos estudiantes, ¿verdad? Pero la respuesta a eso es que sí, sí podemos usarlo. Solamente que hay que ver si los modelos matemáticos responden a eso también. O sea, el tostador sí se puede hacer y el modelo matemático sí, pero hay que hacerle un cálculo de los coeficientes. Entonces, eh, estos modelos son han pasado varias pruebas. Entonces, nosotros mismos somos los que analizamos, comparamos, criticamos nuestras propias ecuaciones. Entonces, es muy bonito en el sentido de que estamos en la punta de la investigación, siempre analizando esto. Bien, ¿cómo hacemos nosotros? Veamos, este modelo todavía sigue, como les dije, tenemos dos modelos, el de Abarcas 2017 y el otro el de Vargas 2014, más nuevo este. Bien, entonces aquí vemos cómo construirlo. Bueno, aquí tenemos lo que es una temperatura del tostador, pero aquí tenemos lo que es la temperatura del grano. Entonces, ¿qué hacemos? El crecimiento es exponencialmente creciente, ¿verdad?
la temperatura del grano, mientras que en el tostador vemos que hay una parte decreciente por el ingreso de los granos, se enfría un poco y después comienza a calentar idealmente. Al final pueden parecer muy similares, pero recordemos que esto es medido por dos equipos diferentes. Entonces, estos granos son en movimiento. Entonces aquí nos hacemos una pregunta, ¿será que si yo tuesto tu mismo lote, cómo será el comportamiento? Bueno, el comportamiento es este. Aquí lancé una segunda prueba, ¿verdad? Entonces el tostador de aire vemos como el efecto es similar. Si yo no cambio el lote, sigue trabajando siempre bajo la misma condición. Se pasa, o sea, esto es como una huella. Entonces, a nivel experimental obtenemos estos datos. ¿Y qué pasa con el calentamiento del grano? Entonces, lo que pasa es simplemente esto, ¿sí? Pasa exactamente por la misma. O sea, esto es una característica propia del material del café, de la variedad, por contenido de humedad, por contenido de masa. Entonces, si nosotros mantenemos solamente, digamos, todas nuestras posibilidades, el tostador, mantenerlas constantes y el producto es el mismo, en teoría yo puedo predecir fácilmente eso, cómo va a tostar. Entonces, ya aquí vienen ya la parte de la construcción. Bien, aquí tenemos lo que es la construcción de diferentes niveles de tueste. Veamos aquí, ¿qué es lo que significa eso? Si yo tengo una misma marca, o sea, esto es como la huella de ese tueste. Veamos aquí. Tenemos una temperatura, una segunda temperatura, una tercera, cuarta y quinta. ¿Qué estoy haciendo con esto? Esto es que yo puedo sacar del tostador, digamos, ese estaba como a 7 minutos, este casi 8, bueno, este pasó de 8, este a 9 y este está casi en 10. ¿Qué es lo que hice? Obtuve diferentes niveles de tueste. Entonces, y de forma predecible, o sea, todos ellos se comportan igual porque no he cambiado el lote. Sigue siendo aquella masa de granos, puede ser un quintal, puede ser el caso de Roiner, el trabajo de él fueron 4 quintales. Entonces, imagínense lo que es tostar todo ese montón de café y bueno, se hizo, se avanzó muchísimo en ese año. Este, pero aquí estamos con una idea muy interesante. Este ya es un tema muy avanzado, por ejemplo. ¿Por qué no hacer pretuestes? Este es el siguiente proyecto que está pronto a defender. ¿Por qué no hacemos solamente la palabra ya nos hace pensar de que se existe en español? Pero y esto probablemente ustedes hayan sido la primera vez que ustedes hayan escuchado la palabra pretueste. ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, puede ser un objetivo comercial. Ustedes nunca han encontrado un lugar que les digan, les damos un grano pretostado. Tuéstelo en su casa y dé el punto que usted quiera. Ok, esto sería el punto o el nivel de tueste que ustedes quieran. A mí me gusta oscuro, ok, pues ustedes lo llevan. El asunto son los tostadores que todavía están en diseño. Entonces, para que sean accesibles como un coffee maker, ojalá. Pero los precios de un tostador no bajan vamos a ver, de las de exhibición son como de 300.000 colones, solo para tostar como unos 100 gramos, imagínense, 300.000 colones. Si yo estoy trabajando con un tostador como de 2 kilos, como el que utilizamos, puede costar unos $2.500, que podrían, no, como $3.000, serían como 1.500.000. Ahí Juan Roberto, si usted maneja el dato de el tostador, ¿cuánto costó? El que tienen ustedes, me dice usted. Relativamente no fue tan caro, ¿verdad? El problema es que es como especialmente un diseño para la escuela, porque es un tostador muy pequeñito, ¿verdad? Pero no sé, como unos, no sé, como 1.500.000, 2 millones a lo mucho. Sí, entonces nos damos cuenta que los precios en realidad como para invertir 2 millones o 1,5 millones o 1 millón, digamos, que pudiéramos hacer, para tenerlo en casa, eso es un lujo en realidad. Pero hay otras alternativas de poder tostar café, pero entonces cada uno debería saber que si tiene una máquina que genera más de 180 grados, solo se ocupa el ingenio para utilizar eso para tostar café. Entonces, bien, ahí se las dejo, ¿verdad? Por si alguno quiere hacer pruebas en equipos térmicos. O sea, cuando digo equipo térmico me refiero a un horno de aire, me refiero también a un horno común y corriente. Se puede hacer, pero hay que tener ciertas características
de grano y algunos cuidados especiales. Entonces, sí se puede utilizar para eso. Bien, entonces, para que se animen, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la idea de que aunque yo extraiga diferentes niveles de temperatura, estos me generan diferentes niveles de tueste. La temperatura me genera diferentes. Y aquí viene ya la modelación. Entonces, en esta última, tiene que ver con un poco similar a la de Reiner, ¿verdad? Solamente que viene elevado, vamos a ver, exponencial, no aquí, tiene un error la ecuación. Bueno, el exponencial elevado k por x, la x debería estar elevada a la n. Bueno, aquí la idea, lo que quiero mostrar ahora es que cada una de ellas se puede modelar también. Aquí tenemos ya lo que son los modelos. Aquí tenemos 7 niveles de pretueste, 2, 4, 6. Alguien me escondió uno, ¿verdad? Entonces, 6 niveles de tueste, pero nosotros hicimos otro trabajo, el cual hicimos 7 para analizar otras variables, como por ejemplo, contenido de humedad y actividad de agua, que es otra historia. Bien, entonces lo que queremos decir es que sí lo podemos hacer de forma matemática y físicamente responde bien, se adapta muy bien. Suena a conclusión, pero no, aquí no hemos terminado todavía. Entonces, solamente voy a hacer un resumen de lo que dice que se analizó el efecto de temperatura, no solamente eso, la masa y el tamaño. Entonces, la temperatura tiene efecto, la masa tiene mucho efecto, el tamaño no. O sea, pueden ir mezclas de granos y bueno, aquí decimos que también el tostador de café también se puede utilizar para cacao. Y bueno, aquí hay otras historias. Vamos a acomodarnos por aquí. Ok. Digamos, hace poco, recientemente se analizó el efecto del secado. O sea, qué pasa cuando producimos cafés como los cafés mieles, cafés naturales o cafés lavados? Es un trabajo de Barrantes 2022. Entonces, hicimos no solamente el secado, sino también el nivel de tueste. Ahí encontramos una información muy interesante. En conclusión, eh, aunque sea un mismo tipo de café, si yo lo proceso diferente, él responde de forma diferente a nivel de tueste. Entonces, yo debo considerarlo como un lote diferente. Así es como la conclusión. Y ahora estamos concluyendo un tema, como les dije, en pretueste, ¿verdad? Que sería, bueno, yo solamente les hablé algo, pero eh, que era desde un punto de vista comercial, ¿verdad? Pero también hay un punto de vista de que, ¿qué pasaría si ustedes tuvieran una cafetería y tuvieran ahí una manera de atraer a los clientes tostando en forma directa ahí, en ese lugar? Y en lugar de utilizar 10 minutos, utilizan solo 3 minutos. Sería muy bonito. En el caso de que ustedes lleguen a tomar un café y ustedes les digan, ok, en 5 minutos les servimos el café. Calentamos el agua, tostamos el café. ¿Y cómo? ¿Tostan el café? Le digo, sí. En 5 minutos nos da chance de tostarlo, en 3 minutos, molerlo y servirlo. Entonces ustedes nos dicen, quiero un café así. Ok, se lo preparamos. Sería muy interesante y muy bonito, ¿verdad? Entonces, esa es otra idea también sobre la parte de pretueste. Es completamente nuevo, experimental. Puede ser que alguien diga, no, hombre, eso no sirve. Bueno, hasta el momento no he visto ningún trabajo hecho y menos que hayan dicho que no sirve. En la parte sensorial es lo único que nos falta de ese trabajo. Entonces, ¿cuánto en cantidad de números en la evaluación disminuye ese, mm, ese análisis sensorial? ¿Cuánto le bajó a aquel café de buena calidad por haberle hecho un pretueste? Esto ya nosotros, bueno, de forma general sabemos de que le baja un poquito el sabor, pero él mantiene todavía características. Y el grano pretostado lo hemos almacenado por 4, 2 meses, 6 meses, lo hemos bebido y sabe mejor que cualquier café comercial. Entonces, él sí mantiene sus características, entonces tiene potencial. Aquí dice que, bueno, ya ahora hay 3 modelos de perfil de tueste desarrollados. Ahí por ahí tenemos el autor, uno de los autores, Abarca, y 2 modelos de calentamiento de grano. También uno le pertenece a Abarca 2017. Entonces, pero siempre seguimos generando. Entonces,
pero esto es hasta donde hemos llegado. Bien, aquí solamente hay una parte de comentarios, ¿verdad? Vamos a atender algunas preguntas. Este es mi correo. Aquí tienen algunos trabajos que hemos hecho. Y aquí en Instagram tengo un espacio donde me llamo doctorcafé.cr. Ahí por si quieren preguntar, seguir en contacto, ahí estamos. Bien, aquí tenemos la primera, imagínense. El estudio del procesamiento del café, de proceso de torrefacción del café en tostador convencional. Barrantes es, Sergio, efecto del tipo beneficiado en la torrefacción de los granos de café 2022. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos, este no, vamos a ver. Me faltó el de Vargas, no, aquí no, me falta el de Rebeca Vargas, que es 2019, que es tueste de cacao, semillas de grano de cacao. Bien, consejos para la salud. Vamos a pasar a este punto de consejos, y es que debemos consumir granos enteros. Entonces, para poder ver estos contrastes, este grano para afuera. Entonces, si le va muy bien, sabe pan tostado este grano. Si le va muy mal, le va a saber amargo. Entonces, si yo compro café y veo estos cafés claritos y que contrastan con el resto, yo lo que haría es sacarlo, eliminarlo, así como escojo frijoles, yo escogería café. Ustedes dirán, ¿da trabajo? Sí, da trabajo, pero ustedes pasan de un café de este grano, si fuera amargo, quedaría amarga toda la bebida. Entonces queda pulverizado en muchas partículas, haría amarga la bebida, pero si ustedes lo eliminan, entonces mejoran bastante la bebida. Aquí tenemos otro, ¿verdad? Otro contraste también, que nos damos cuenta de que vean los colores, qué bonitos, pero este de aquí tiene una mancha, ¿verdad? Y uno dice, qué raro, ¿por qué será esto? Bueno, de momento yo diría que fuera. Yo podría mm, vaticinar que él parece que tenía algo que se tostó y cambió de color diferente. Voy a decir que tal vez tenía algún moho, algún hongo. Entonces, obviamente el grano ya estaba dañado y por eso contrasta. Y cuando le veo la mancha, entonces, antes de molerlo, va para afuera. Entonces sería otro método. Y aquí, esos otros que definitivamente, si yo me encuentro tostando, yo debo eliminarlos. Vean aquí qué bonito, se ve nada más un huequito negro, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí lo pueden ver con más detalle. Pero ¿qué pasa si yo corto ese grano? Ese huequito negro resulta que internamente, y esto fue hecho por un insecto, lo perforó y cuando nosotros llegamos ya él se fue. Entonces se alimentó y ahí creció. Y lo que sucedió es que en la clima tropical húmedo, en esta fecha estamos que la humedad relativa anda superior al 85%. Entonces, nuestros granos si están expuestos al ambiente, al igual que el pan y otros alimentos, producen, bueno, se les pega el hongo y desarrollan estos hongos liberan algunas toxinas. En café se conocen como ocratoxinas. Entonces, las toxinas están presentes en los alimentos, en el maní, en el arroz, en el maíz y otros más, otros granos también. Entonces, la ocratoxina es una sustancia tóxica, es una sustancia que le puede causar a uno mucho daño, principalmente a personas que son muy sensibles. Y cuando esto se consume en café de este tipo, es exponerlas a un problema de salud. Entonces, hay que evitar esto. Y la única manera de poderlo ver es que yo tenga un grano tostado y que le vea una perforación. Significa que esto realmente fue perforado por un insecto y es probable que si lo corto tenga una cavidad aquí como verde, ¿verdad? O sea, tenga hongos. Y si pensamos más así, cuidadosamente, ¿verdad? Microbiológicamente diríamos que puede ser que ellos hayan liberado algún tipo de toxina. O sea, este café, si yo lo utilizo, lo consumo todos los días, puede generarme un problema de cáncer. Ahora, esto que les acabo de decir, ustedes deben estar asustados y dicen, ay mamá, voy a ir a ver voy a ir a ver qué tipo de café tenemos, ¿verdad? Ningún café en Costa Rica dice libre de ocratoxinas. Entonces, es una de las cosas que uno podría comenzar por exigir. En mi caso, como yo estudio o trabajo en la parte de torrefacción, propuse un trabajo en el cual
Si alguien encontrara de casualidad un café contaminado con cratoxinas, que me lo regale, porque la idea sería medirle el nivel inicial y comenzar a degradarlo. Nosotros sabemos que se degrada exponencialmente conforme el nivel de tueste. O sea, es muy probable que el tueste de este café contaminado con hongos llegue a unos 240 grados. ¿Y qué es 240 grados? Un tueste oscuro. Y el tueste oscuro coincide con la mayoría del café que consumimos en Costa Rica. Solamente son hechos nada más y estoy asociándolos en una secuencia que tal vez ustedes ya pueden ir tomando sus propias conclusiones, ¿verdad? Bien, entonces aquí ya vemos que estos no se debe de consumir este tipo de café y puede ser que hay personas inescrupulosas que les interesa mucho el dinero en vez de la salud y que tuesten estos granos o los mezclen para aumentar la masa. Y estos granos probablemente los tuestes sean oscuros. Así que cuidado con el café oscuro molido que usted toma. Esa es la pregunta que les pongo, ¿verdad? Entonces, hablando de consumo, ¿verdad? Aquí hablamos de la ocratoxina, sí, creo que en inglés se dice OTA, se escribe OTA, ¿verdad? Entonces aquí vemos que es producido por algunos hongos y ella podría causar algunos problemas, teratogénicas, hepatotoxicidad, algún daño en el riñón o cáncer. Entonces yo estoy terminando casi una presentación asustadora, diría yo, ¿verdad? Porque después de aquí yo les recomendaría a ustedes consumir grano entero para que ustedes escojan y vean qué es lo que están tomando y ustedes ahora son los responsables de velar de lo que se consume en casa, porque una cosa es beber un día, pero lo hacemos todos los días. Y algunas veces hemos visto que a nivel comercial, o sea, yo puedo comprar un café de 10,000, pero si me ofrecen uno a 5,000, de 5,000. Yo sé que es la plata lo que algunas veces nosotros nos inclina la balanza, ¿verdad? Pero si existe otro a 4,500, voy por el de 4,500. Y otro que dice 3,999, voy por ese también. Entonces, yo sé que algunas veces no maneja el precio, pero en este momento tenemos que pensar en un asunto de salud. Entonces, ahí se los dejo para a ustedes de que efectivamente, si nosotros podemos pensar en cafés que nos pueden beneficiar a la salud, también hay cafés que pueden perjudicar a la salud. Y aquí es donde vienen los médicos y dicen, no tome café, no tome este tipo de café, pero debe tomar el tipo de café que es libre de estos hongos, ¿verdad? Entonces, es algo que en otros países tienen ya limitaciones, o sea, creo que son 20 microgramos por kilogramo. Entonces, si yo llevo café contaminado en Japón, de una vez lo queman. Y si yo quisiera, tengo que pagar el embarque de regreso y de ida, el viaje de ida y regreso, ¿verdad? Entonces, o si no, adivinen dónde puede ir a parar este café contaminado. Entonces, alguien podría decir, ocurre eso mismo con otros alimentos. Entonces, no se vende para consumo humano, en el caso de, estoy hablando de maíz, sino para consumo animal. Ellos tienen mayor tolerancia que nosotros. Entonces, se les da un producto contaminado, pero dosificado, vamos a decirlo así. Bien, aquí tenemos finalmente, esta es la etapa como yo visualizo la parte de torrefacción. Entonces, entra el café oro y sale el café tostado. Entonces, al final, ¿qué es lo que tengo? Tengo un secamiento, ocurre una evaporación, ocurre también calentamiento de forma simultánea. También tengo lo que es la torrefacción y finalmente el enfriamiento. Aquí en torrefacción y enfriamiento tengo eliminación de gases. Entonces, aquí debo de saber que esta parte me va a producir CO2 y aquí agua. Entonces, la mezcla de ellos sería una agua oscura, si de algún momento llegara a unirse y a precipitarse. Entonces, normalmente utilizo el aire como método de intercambio y el rendimiento de todo el café, del 100%, obtengo el 13% que es el café tostado. Bien, ahora sí. Bueno, obviamente, estos también, ese tipo de materiales son los que debemos evitar. Aquí se ve más claramente los hongos, ¿verdad? Y esto debo de quitarlo, muy bien. Separarlo de una muestra. Bien, aquí está la parte, en la parte que estamos analizando, lo último en café
pretostado, ¿verdad? Estamos viendo de que hay un comportamiento lineal. No es necesario conocer todo el proceso. Con la parte lineal, con eso puedo llegarle. Y ahora sí, vamos a parar por aquí. Les agradezco mucho su participación y vamos a atender algunas preguntas. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, tenemos ahí algunas en el chat que estuve monitoreando mientras las hacían. Juan, bueno, primero que todo, quería saludar al profesor Guillermo y agradecerle también por acceder a acompañarnos el día de hoy. Estuvo muy bonita, muy interactiva la charla, me gustó mucho. Y también por aquí yo ordené las preguntas en un Word, en el orden en que aparecieron en el chat, entonces tal vez si gustan yo las puedo ir haciendo para irlas evacuando poco a poco. ¿Les parece? Perfecto, Fabián. Saludos. Excelente. Ok, saludos. La primera dice, ¿con cuáles tipos de café trabaja actualmente y cuál es el tipo de café que se consume y se maneja actualmente en Costa Rica? Los tuestes de café que manejamos en Costa Rica son tuestes tradicionales. Andan por ahí un precio de 5.000, 6.000 colones el kilo. Ya los tuestes de cafés especiales, que son los que nosotros trabajamos, tienen una puntuación ahí arriba de 80 puntos. Es algo que se hace a nivel sensorial. Un ejemplo de eso tenemos como Café Brit. Digamos que ellos comercializan, vamos a decir, 8.000 pesos, 300 gramos, 330 gramos. Es decir, el kilo cuesta 24.000 colones. Entonces, los cafés, y cafés especiales hay diferentes variedades. Actualmente estamos trabajando con el Geisha, que tiene un alto valor. Las Catuahí también, pues, son bastante buenos y hay otros más. Hay mezclas también, que son bastante útiles. La siguiente, Fabián. Perfecto. La siguiente dice, según estos números, ¿cuánto queda de café oro por fanega en fruta recolectada? Creo que era cuando estaba hablando, ¿verdad? De cuando pasa todo el proceso de fruta a café oro, ¿cuánto queda de la fanega? Wow. Realmente eso lo respondería con la parte de, aquí en pantalla tenemos algo que nos puede servir. Decimos que cuando la masa es al 100%, en realidad el café oro lo que nos queda ahí son como un 15%. Ese sería el rendimiento de la fruta hasta, o sea, un 15%. Ahí tendría que hacer las conversiones. Ok, de acuerdo. Bueno, aquí creo que ya quedó un poco claro, pero sí, el nivel de tueste está asociado con la calidad del café. Correcto. Entre mejor calidad, los tuestes puede ser desde medio hasta claros, ¿verdad? Y entre una calidad más baja, hay que tostarlos de forma oscura para que oculte algunos defectos. Entre ellos, ya los vieron. Claro. ¿Qué uso se le da a los residuos que generan los procesos del café? Esa está muy buena. Imagínense que nosotros en el año 2002, por ahí, 2004, el Katia era en aquel entonces una estudiante, ¿verdad? Ahora es profesora. La doctora Katia Solís hizo su trabajo en lo que era en el poder secado de cáscara de café. El objetivo era que sustituyera la leña, o sea, si nosotros tenemos hornos biomásicos diseñados para la cáscara, podríamos deshidratarla y usarla como una fuente de poder calórica. Entonces, otro trabajo muy paralelo al de ella era cuál era el poder calórico. El poder calórico de la cáscara de café puede llegar a ser el de una superior al de la leña seca, pero para eso significaba hacer todo un cambio de tecnología. Por lo menos le puedo decir que pasamos unos 15 años sin que nadie avanzó nada hasta el 2018. Una empresa decidió hacer un deshidratador para cáscara de café, pero no fue para el producto de consumo nacional, sino fue de interés de Honduras y de Hawái, porque ellos sí querían hacerlo y ahí cambiaron la visión. Lo que quieren hacer es té de cáscara de café. Eso todavía en Costa Rica no lo vemos, pero tecnología de alimentos hay una parte que ha hecho como harina de cáscara de café. Entonces son como los usos. Y el mucílago que yo hemos apenas estudiado, creemos que se puede utilizar tanto como para producir alcohol
compra a producir algunos vinos y en mi caso quería deshidratarlo y producir algún tipo de, para endulzar. Entonces, pero todavía, falta mucho todavía. Por ahí también, bueno, se ha trabajado en biodigestión, creo que Juan Pablo ha trabajado en biodigestión, ¿verdad? En lo que es la pulpa del café. Y también he visto algunos beneficios como el de Cope Libertad, que trabaja lombricompost y hacen otras compost a base de la pulpa. Sí, Sí. muy bien. Quinta pregunta dice sobre la recolección de café. ¿Hay avances tecnológicos para que se sustituya a las personas a la hora de la recolección? Porque dice que al menos en el sector de Naranjo hay falta de trabajadores y muchas veces hay pérdida de café por lo mismo. No, en Costa Rica no hemos avanzado en eso. En otros países como Colombia sí. Ellos han avanzado como hay un sistema de tubería que se pone en la mano. Parece que va recogiendo y va cargando como como en el lomo, ¿verdad? Ahí en la espalda uno lleva esta es una tubería que está asociada aquí, que uno lo que hace es tomar, descarga, y parece que eso ha mejorado, ¿verdad? Pero en Costa Rica no hemos trabajado mucho esa parte. Entonces, en Brasil se trabaja mucho en la parte de mecanización. De hecho, hay una cosa muy interesante. Una vez me encontré un productor allá en Brasil y comenzamos a hablar y él me dijo, o sea, me dice, usted en Costa Rica cogen la fruta mano a mano. Me dice, sí. Entonces, o sea, eso le llaman cosecha selectiva. Le dice, sí, correcto. Y me dice, tu país es muy pequeño. Entonces, veo un productor, un señor campesino de Brasil, me decía eso. Entonces yo le dije, ¿cómo llegó a esa conclusión? Dice, mira, si yo comienzo a cosechar de esa forma, nunca voy a terminar y pierdo el café. Entonces, nosotros agarramos todo y comienza a pasar porque apenas le da tiempo de cosechar todo. Entonces, pueden imaginarse, esto es algo que no podemos sustituir. Este es como el valor más alto y un mano de obra cara, pero es lo que identifica también al país, cosecha selectiva. Y nosotros hemos avanzado mucho en cómo, em, cómo seleccionar, cómo educar a las personas para esto. Entonces, creo que no queda más que buscar mano de obra y mano de obra probablemente internacional de afuera. Así es. Y otra pregunta aquí dice, ¿qué tan cierto es que el café más caro del mundo se obtiene de los desechos de un animal llamado civeta? Es cierto. Ese es Sí, el café más caro del mundo y cuesta, vamos a ver, creo que son como $2,000 el kilo. Quiero ver, $2,000. ¿Puede andar por $1,000,000? por Déjeme ver. ahí, millón y res. Tengo esa información. Yo creo que sí, por aquí tengo una información. Ah, sí, muy bien. Vamos a ver si quito compartir pantalla. Eh, bueno, de momento no están viendo nada, ¿verdad? Vamos a compartir. No, Ok, ahora sí lo ven. ahora sí. Ok. Aquí dice que tenemos $1,000. Imagínense. $1,000 ya estaba haciéndole lo que dice es este gatico en Indonesia, Filipinas. Cuesta $1,000. Nada más hay que decirle el coma y de feca se llama Kopi Luwak. Es un café exótico. El otro solamente chupa y escupe. O sea, este es el cuica. En Costa Rica se llama zorro pelón, ¿verdad? Eso me fue un productor que me dijo, oiga, tenemos de esto en la finca, ¿en serio? Ok. Y luego tenemos esta otra. Esta otra se llama Yacu, es en Espíritu Santo. Todos esos dos se obtienen en Espíritu Santo, Brasil. Minas Gerais, es un pavo gigante. En Costa Rica lo conocemos como pavona. Alguien también me dijo, tenemos esto, ok. Entonces nada más de ponerlos a acostumbrarlos a comer. Pero veamos la proporción. $1,000, o sea, el kilo, es decir, nosotros pagaríamos 700,000 en un tipo de cambio, ¿cómo anda? 690,000. Sí, sí, 600 y res, 680, 90.
690,000 el kilo. ¿Quién va a pagar eso? Claro, cuando viene empacado, con una caja bonita, hermosa, ¿verdad? Entonces, yo prefiero mejor pensar en uno que chupa y escupe el café que el otro que lo Sí. defeca, ¿verdad? Entonces, ese sí llegué a probarlo, el de Yacú, el La Pavona en Costa Rica, 225, un cuarto. Entonces sería si es 800, 400, 200,000 colones el kilo, por ahí andaría. Entonces, ¿qué es Ah, lo que siente uno? No, no siente tambores, no siente música, no siente nada de eso. Creí que iba uno a sentir como algunos efectos, ¿no? Simplemente es un café exótico porque es procesado de forma biológica, pero sí es bastante caro, $1,000. sí. Luego dice, me parece haber escuchado que el grano grande es mejor que el pequeño, porque si es cierto y cuál es la razón. Bien, el grano de mayor tamaño, casi que en algunos productos, casi que en la mayoría de productos agrícolas, se clasifica y usted lo vende en mejor precio. Realmente es más caro, nada más. eh, y debe llevar un fin. Por ejemplo, yo tuve una alumna que me llevó una variedad, era gigantesco, gigante. Lo tostamos quedó más gigante. Entonces, yo le decía a ella que esa variedad yo la utilizaría para comer. O sea, la idea es véndala para comer. Entonces, ¿cómo? Un café que se come y véndala así, porque es un café gigantesco, entonces tal vez tenga más aceptación o llénelo de chocolate para que la gente lo pruebe, porque tiene una ventaja, ¿verdad? Es el tamaño. Entonces, puede ser que tenga algunas en el mercado, entre más grande sea el grano, o sea, clasificado físicamente, él es más caro. Y entre más pequeñito, más barato. Y es tanto que el tamaño número 15 abajo de la 15 casi no se exporta, entonces queda en el país. Algunas personas lo compran y lo tuestan, pero es de menor calidad. Ujú. Y una pregunta, esta es mía. Vi que estuvo hablando, ¿verdad?, de hacer estos blends de distintos niveles de tueste. ¿Ya eso se hace en algunos lugares o es una idea que todavía está por ahí y no se ha desarrollado? Se está desarrollando a nivel comercial, yo creo que es una oportunidad de pequeña empresa. No Ujú. podemos, vea, las grandes empresas ya tienen su mercado. Y una vez, eso le digo así porque una vez me encontré un productor de Guanacaste, ahí en el Más por Menos, ya le dije, está grabando esto. No, no era el Más por Menos, perdón, me equivoqué, era otro que no me acuerdo. Entonces el señor estaba comercializando su café, le digo, ¿qué hace aquí usted? Y dice, el café de él no estaba colocado en ningún lado, solamente estaba colocado él estaba vendiendo, le dieron el espacio. Entonces ya todo el stand estaba ocupado. Ya hay empresas gigantes que ya tienen un espacio y hay ciertos enlaces económicos para favorecer a esas empresas. Entonces, él estaba ahí vendiendo su producto. Entonces, tenemos que aprovechar esa oportunidad. Ellos no pueden hacer eso. Nosotros sí lo podemos hacer. Entonces, la idea era café personalizado, café útil, funcional, que sea útil para la salud, beneficioso para la salud. Lleva café claro, con café oscuro, en ciertas dosificado, y eso creo que sería una oportunidad para las personas pequeña empresa, que pueden hacer esos mezclas o blends, como dijo, ¿verdad? Y hacer vender esa dosis, así es, y lo bonito de eso es que la gente puede irse educando, podemos ir educando a nuestro pueblo a tomar mejor café, pero un café no solamente que sepa bien, sino también que me haga bien a mi cuerpo. O sea, y ahí van a ver ustedes que también se vende café crudo en cápsulas. ¿Para qué? Supuestamente lo rejuvenece a uno. Bueno, esa me lo estoy inventando. Lo que hace es adelgazarlo. Adelgazante es un activador también. ¿Por qué? Porque esta parte antioxidante, la cafeína, promueve un mayor flujo de sangre en el cerebro y en todo el cuerpo. Entonces, si voy por una actividad física, yo lo que podría hacer es tomar un café de esos tipos también. O sea, antes de iniciar una actividad física, ¿por qué no tomar café? Para hay mayor oxigenación del cuerpo. Entonces, en teoría, yo le daría café a la Cele.
Bueno, ahí te las dejo. ¿Qué Sí, otra, Fabián? no, ahí está, hasta ahí estábamos con las preguntas. No sé si alguien quiere consultar algo más. Yo quería aprovechar eso que usted decía, ¿verdad? De que aquí tenemos que aprovechar de que producimos café de calidad, porque en realidad consumimos café a veces no muy bueno, ¿verdad? Café comercial. Mucho a veces la mejor calidad a veces se exporta. Aquí queda. Hay cosas buenas, pero a veces no las conocemos, ¿verdad? Tenemos que ir a la zona de Los Santos a ver cafecitos que producen artesanal que a veces patean a grandes compañías, ¿verdad? Y bueno, me recordé también de una gira que hicimos a un beneficio y usted hablaba ahora de lo de las micotoxinas y ocratoxinas y todo eso. Me recuerdo que vimos un saco con café lleno de hongos y el señor del beneficio nos dijo que eso iba para una de las típicas marcas que se venden en el mercado, que ellos compraban el café así y lo procesaban. Entonces, no, esto es también una alerta para todos, para que tengan cuidado también con lo que están consumiendo y tratar de darle valor al café de un poquito más calidad, ¿verdad? Y lo que hablaba usted de lo posible consumir café en grano. Sí, ahí Abraham acaba de comentar que en la zona de Los Santos se encuentran cafés de 15.000 colones. Sí, vean, yo he encontrado cafés, en serio, vean. Hay una variedad que es la variedad campeona, son las variedades geisha. Y esas variedades, un microproductor, oiga, lo estaban vendiendo, bueno, ahí sí puedo decirlo, son mis alumnos, ¿verdad? Estaban vendiéndolo en 10.000 y yo decía, ¿cómo usted no le sube el precio a eso? Dijo, no, nuestra política es tener buenos clientes. O sea, un kilo de café geisha, tal vez fuera de Costa Rica puede costar 70.000 colones fácilmente, pero ellos aquí lo venden a 10.000 colones. Es increíble, ¿verdad? O sea, y es café de muy buena calidad, es de una finca modelo de mis estudiantes. Entonces, otro día les presento ahí, debía haber puesto el trabajo ahí de ellos, porque ahora les compramos el café a ellos directamente para estudios, investigación. Pero sí se Excelente, encuentra el café. Adelante, Fabián. claro. No, no, excelente, sí. De hecho, no solo en la zona de Los Santos, en las distintas zonas cafetaleras también se consiguen cafés de muy buena calidad y todo a veces es ir a buscarlos porque no siempre están, ¿verdad? En los supermercados que conocemos, ¿verdad? Pero de ahí cuando uno tiene chancecito de pasar por alguna región cafetalera y específica, a lugares así específicos, a veces hay que darse como ese chancecito, buscar y aprovechar esos cafés. Sí. No Sí, sé muy si hay más bien. consultas. Yo creo que estaríamos. Ujú. Ok, perfecto. Sí, bueno, yo igual agradecerle a Guillermo por el tiempo brindado. Yo sé que lo hace con muchas ganas, ¿verdad? Porque le gusta compartir con los estudiantes y pues algunos más adelante van a llegar por allá por el laboratorio, ¿verdad? Este, igual lo que preguntaban ahora, el tema cómo presentar el formato, ahí se les manda un correo a sus profesores y cualquier otra consulta ahí que tengan, ¿verdad? Tal vez se les ocurra más adelante, pues Guillermo dio su correo, si no a través de los profesores podemos guiarles consultas a Guillermo. Si no, a todos, pues buenas noches y hasta aquí quedaría el coloquio del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por asistir y muchísimas gracias Guillermo y Roy, un saludo también.